A ver, ¿quién no ha sido nombrado? A ver, ¿quién me dice? A ver, Rezabala. Yo. Iguala. ¿Ya? ¿Quién más? Filián. Sí la nombré, pero no me contestó. Ya, listo. ¿Alguien más? El interés. ¿Ya? Listo. Entonces ya le puse la asistencia a los que me dijeron. Ahora sí, vamos a dar inicio. A ver, chicos. Entonces, continuando, ¿verdad? Con lo que es nuestra clase, ayer estuvimos viendo lo que era cálculos de masa y lo que es peso. La estuvimos viendo, hicimos ejercicios y mandamos tareas acerca de esos ejercicios. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Se les complicó o no se les complicó? Para los que ya hicieron, claro. A mí no. ¿Ya? Fácil, Miss, yo ya hice. ¿Ya? ¿Fácil? Ya, entonces más o menos. Yo ya Entonces lo está... hice, Miss. Ajá, algunos, pero algunos ya lo hicieron, otros todavía, por eso les pregunto para los que ya hicieron o han intentado hacerlo, cómo les ha ido. Ya listo, entonces continuando nos vamos a lo que es las leyes de Newton. Específicamente nos vamos a centrar en la segunda ley de Newton. Nosotros cuando estuvimos viendo sobre lo que era la gravedad, nos apareció este nombre, ¿verdad? Isaac Newton, que es un físico, matemático y astrónomo inglés. Este señor fue el que básicamente inventó lo que son estas leyes, utilizó lo que es la gravedad, básicamente tomó lo que eran estudios de otro científico para poder ver en sí en qué afectaba la gravedad tanto aquí en la Tierra como lo que en el espacio, ¿verdad? Entonces, este señor formuló 3 leyes, las cuales son muy importantes y básicamente nos regimos y las aplicamos en nuestro diario vivir. Tenemos las 3 leyes, que la primera nos habla de la inercia, la segunda de la dinámica y la tercera ley es de la acción y la reacción. ¿Alguna de estas 3 leyes a ustedes les suena? Primero, inercia, dinámica y acción y reacción. Supongo que sí. ¿O han escuchado? Son 3 leyes. La inercia, dinámica y acción y reacción. Por lo general, la que más escuchamos y hasta en dicho es la tercera ley, que es la de la acción y reacción, que toda acción tiene una reacción. Entonces, básicamente, ese dicho es formulado a través de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, este señor, ¿verdad? Basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1684 la primera gran obra de la física, los principios matemáticos de filosofía natural, también conocidos como Principia. Dice, en la primera de las 3 partes en las que se divide la obra, expone en 3 leyes las relaciones existentes entre las fuerzas y sus efectos dinámicos. Entonces, yo les digo que básicamente nosotros nos regimos por estas 3 leyes sin darnos cuenta, es porque si nos ponemos a ver en nuestro diario vivir, nosotros a veces hacemos lo que es la ley de la inercia, que es básicamente que todo cuerpo necesita estar en un momento de quietud, está en momentos de quietud. Quiere decir eso, que está quieto, ¿verdad? Que está, gracias a la gravedad, nosotros nos mantenemos parados en lo que es la Tierra. Y si no hacemos ningún movimiento, nosotros estamos en inercia, es decir, que no nos estamos moviendo. Y si estamos en un auto, vamos sentaditos, ¿verdad? El que se mueve es el auto, pero nosotros estamos quietos, ¿verdad? Entonces, esto nosotros nos movemos según el objeto donde estemos o cómo estemos. Básicamente de eso se trata lo que es la ley de la inercia, que todo cuerpo básicamente está en un estado de quietud. La dinámica básicamente ya es el movimiento, es aplicar esta fuerza que nosotros tenemos, ya sea para levantar un objeto, ya sea para mover un objeto, ¿verdad? Que eso básicamente lo hacemos todos los días.
estando agarrando una simple pluma, ya estamos aplicando lo que es la dinámica. Al momento que agarramos el celular, estamos aplicando lo que es la dinámica. Entonces, y la última, que es la de acción y reacción, que es básicamente que toda acción genera una reacción. Entonces, esas son las tres leyes fundamentales que nos explica este señor Isaac Newton, ¿verdad? Entonces, antes, para enfocarnos en la segunda ley, que es la que vamos a estudiar nosotros, vamos a conocer un poquito acerca de estas tres leyes. Ya, pongamos atención, déjenme. Ya. Isaac Newton dedicó una parte de su vida al estudio del movimiento de los ¿Me indica si pueden escuchar? ¿Sí? Sí, Miss. Sí. Ya, listo. Sí, pongamos Miss, sí atención. se oye. cuerpos y formuló tres leyes que nos permiten estudiar y predecir el comportamiento de los cuerpos cuando experimentan una o varias fuerzas. Las leyes de Newton también son conocidas como leyes del movimiento de Newton y dichas leyes son: primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento con la misma rapidez y velocidad a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto quiere decir, para que un cuerpo en reposo pueda moverse hay que aplicar una fuerza, o para que un cuerpo se detenga se necesita de una fuerza como la gravedad o la fricción. Esta ley explica por qué los objetos en reposo permanecen en la misma posición hasta que le aplicamos una fuerza al levantarlos o empujarlos. Explica también el por qué un conductor, al frenar su automóvil de manera brusca, sale disparado hacia adelante, el cómo es que los satélites artificiales se mueven alrededor de la Tierra sin necesidad de combustible, entre otros. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, o también ley de la fuerza, establece que la fuerza que se aplica a un objeto es directamente proporcional a la multiplicación de su masa por la aceleración que experimenta. En otras palabras, a mayor fuerza, mayor será la aceleración de un cuerpo, y mientras más masa tenga un cuerpo, mayor será la fuerza que debemos de aplicarle. En términos matemáticos, esta ley se expresa así: fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ley explica por qué si pateamos una pelota de tenis y un balón de fútbol con la misma fuerza, la pelota de tenis tiene mayor aceleración por tener menos masa. También nos explica por qué nos cuesta más trabajo mover un automóvil que una bicicleta, entre otros. Tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, establece que para cada acción habrá una reacción con la misma magnitud pero en sentido contrario. Si un cuerpo produce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero. En otras palabras, si empujas algo, ese cuerpo también te empuja a ti. Esta ley explica que cuando nos recargamos en una pared al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. También cuando caminamos avanzamos hacia adelante mientras nuestros pies empujan hacia atrás. El por qué cuando un arma se dispara, el proyectil va hacia adelante mientras el arma retrocede. Y también podemos explicar que para poder dar un salto debemos empujar el suelo para impulsarnos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Entonces, si se dieron cuenta, ahí tenemos las tres leyes fundamentales que nos explica Newton. Y si se fijan, son prácticamente las tres en conjunto, son las leyes que aplicamos con el día al día. Pero nosotros obviamente no nos vamos a dar cuenta y no nos vamos a estar enfocando en que básicamente son leyes. Pero ya sabiéndolo, ya nos da más curiosidad de que básicamente todo lo que hacemos tiene el por qué, existe una teoría, funciona por algo, y en este caso, la rama de estos movimientos, de estas teorías, es la física. La física parte de lo que son las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta segunda ley, que es la ley de la dinámica. ¿Qué nos decía la ley de la dinámica? Básicamente es la fuerza que nosotros o un cuerpo aplica, ¿verdad?, para poder mover dicho objeto. En este caso vamos a involucrar la fuerza con la masa y la aceleración. Como vimos ahí, dependiendo de la masa,
va a ser mayor o menor aceleración de dicho cuerpo. Por eso tenemos una fórmula que es igual, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces seguimos un poquito con lo que son ejercicios y fórmulas. Entonces vamos a ver en sí, ya enfocándonos, de qué se trata esta segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, conocida como principio fundamental de la dinámica, el científico establece que cuanto mayor sea la masa en un objeto, más fuerza será necesaria para acelerarlo, es decir, que la aceleración del objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el mismo, e inversamente proporcional a la del objeto. Sabemos que un objeto solo puede acelerar si hay fuerza sobre este objeto. La segunda ley de Newton nos dice exactamente cuánto un objeto acelerará para una fuerza neta determinada. En otras palabras, si la fuerza neta se duplicara, la aceleración del objeto sería 2 veces mayor. De manera similar, si la masa del objeto se duplicara, su aceleración se reduciría a la mitad. Esta ley de Newton se aplica a la vida real, siendo una de las leyes de la física que más impacta en nuestras vidas cotidianas. Veamos varios ejemplos. 1. Patear una pelota. Cuando pateamos una pelota, ejercemos fuerza en una dirección específica, que es la dirección en la que ésta viajará. Además, cuanto más fuerte se patee esa pelota, más fuerte es la fuerza que ponemos sobre ella, y más lejos se irá. 2. Capturar la pelota con la mano. Los deportistas profesionales mueven la mano hacia atrás una vez que cogen la pelota, ya que proporciona a la pelota más tiempo para perder su velocidad y a su vez aplicar menos fuerza de su parte. 3. Empujar un carro. Por ejemplo, al empujar un carro de supermercado con el doble de fuerza, produce el doble de aceleración. 4. Empujar 2 carros. En cambio, al empujar 2 carros de supermercado con la misma fuerza, produce la mitad de la aceleración. 5. Empujar el mismo carro lleno o vacío. Es más fácil empujar un carro de supermercado vacío que uno lleno, dado que el carro lleno tiene más masa que el vacío, por lo que es necesaria más fuerza para empujar el carro lleno. 6. Empujar un coche. Para calcular la fuerza necesaria para empujar el coche hasta la gasolinería más cercana, suponiendo que movemos un coche de 1 tonelada, alrededor de 0,05 metros por segundo, podremos estimar la fuerza ejercida sobre el coche, que en este caso será de unos 100 newtons. 7. Conducir un camión o un coche. La masa de un camión es mucho mayor que la de un coche, lo que significa que requiere más fuerza para acelerar en la misma medida. Cuando, por ejemplo, se conduce un coche a 100 kilómetros en una autopista durante 65 kilómetros, sin duda se utilizará mucho menos gasolina que si se tuviera que conducir a la misma velocidad por la misma distancia en un camión. 8. 2 personas que caminan juntas. El mismo razonamiento anterior puede aplicarse a cualquier objeto en movimiento. Por ejemplo, 2 personas que caminan juntas, pero una de ellas tiene un peso inferior a la otra. Aunque caminan ejerciendo la misma cantidad de fuerza, quien pesa menos irá más rápido, porque su aceleración sin duda es mayor. 9. 2 personas empujando una mesa. Imaginemos 2 personas, una con mayor fuerza que la otra, empujando una mesa en direcciones distintas. La persona con mayor fuerza está empujando hacia el este, y la persona con menor fuerza hacia el norte. Si sumamos ambas fuerzas, obtendremos una resultante igual al movimiento y aceleración de la mesa. La mesa, por tanto, se moverá en dirección noreste, aunque con mayor inclinación hacia el este, dada la fuerza ejercida por la persona más fuerte. 10. Jugando al golf. En un juego de golf, la aceleración de la pelota es directamente proporcional a la fuerza aplicada con el palo e inversamente proporcional a su masa. En el trayecto influye la fuerza del aire que puede causar un pequeño cambio en su dirección. 11. Abrir una puerta. Cuando abrimos una puerta, tendremos que realizar distinta fuerza según el material con que éste esté fabricado. Aunque pueda tener las mismas proporciones,
se tendrá que ejercer una fuerza mayor en una puerta de hojas de hierro respecto a una puerta de madera. 12. Pedaleo de bicicleta. Según la ley de Newton, la aceleración de una bicicleta dependerá de la fuerza que se ejerza. A más fuerza, más aceleración. Por eso los ciclistas suelen ser bastante delgados y las bicicletas profesionales muy ligeras. 13. Usar bote de ketchup. Para extraer el ketchup de su bote, debemos presionarlo para que salga por la rendija. Dependiendo de la fuerza que se aplique, el ketchup puede salir lentamente y caer sobre la hamburguesa, o salir a gran velocidad y desperdigarse por todo el plato. Ya, entonces, como pudimos ver aquí, y vimos varios ejemplos de esta segunda ley de Newton, que es la dinámica, la ley del movimiento. Si se pudieron dar cuenta, básicamente todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestro diario vivir corresponde a esta segunda ley, ¿verdad? Quien no coge un objeto, no utiliza un objeto para moverlo, para trasladarse, jugar pelota, ¿verdad? Coger una pelota. O sea, hay básicamente todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir requiere de utilizar esta segunda ley de Newton, ¿verdad? Básicamente, ¿de qué se trata? Del movimiento, de la fuerza que se ejerce al aplicarle a un determinado cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí para poder hablar de la fuerza, nosotros necesitamos del masa y de la aceleración. La fuerza que nosotros ejercemos se la va a dar en newtons. La masa ya sabemos que puede ser kilogramo, puede ser libras, puede ser toneladas. Y la aceleración está dado en metros sobre segundo. Entonces, básicamente, ya yéndonos al concepto de la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice, a ver, Aníbal? Aquí donde está el cuadrito azul. La segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, inversamente proporcional a la masa. Va, continúa. Eso significa que para que un objeto se mueva rápidamente debes aplicarle mucha fuerza, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. Muy bien, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo lanzar como vimos el ejemplo, una pelota de fútbol o de indoor, que lanzar una pelota de, ¿cómo que se llama? De tenis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una va a tener más masa que la otra. Podemos ejercer la misma fuerza, ¿verdad? Utilizar la misma fuerza, pero al momento de lanzarla, una va a tener mayor aceleración debido a que a la masa que éste tiene, ¿verdad? Entonces, para poder ver esto de los objetos, de las fuerzas, necesitamos de lo que son los ejercicios y lo que son las fórmulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la fuerza en sí? Dice, cuando el automóvil de Toño no funciona, él lo empuja y lo más fuerte que puede para que éste pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. Pero si Toño, en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, esta andará mucho más rápido porque es más liviana, ¿verdad? Entonces ahí vemos dos medios de transporte, una bicicleta y un automóvil. Obviamente que si yo voy a empujar la bicicleta, este se va a mover mucho más rápido que empujar lo que es un automóvil, porque la masa de estos dos objetos son completamente diferentes y una sola persona no va a poder empujar lo que es el automóvil. Entonces, tenemos lo que es la ecuación o la fórmula de fuerza. Para poder nosotros calcular la fuerza, tenemos que aplicar o tener lo que es la masa y tener lo que es la aceleración. La fuerza se mide en newton. Nosotros ya hemos visto que era el newton. Newton es una unidad de medida para fuerza. Se nombra así en honor al físico Sir Isaac Newton,
para que unas fuerzas se midan en newtons, la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que Newton, las unidades de Newton es kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Y el metro sobre segundo al cuadrado equivale a aceleración. Entonces, aquí tenemos este aquí que ya nosotros ya hemos visto. Ahora tenemos la ecuación para calcular aceleración. Aceleración es igual a la fuerza dividido para la masa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es despeje de fórmula, lo que vimos ayer, que vimos que estuvimos viendo peso es igual a masa por gravedad y luego vimos cuál es la masa, las despejamos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Esta fórmula nace de la fórmula anterior que es fuerza igual a masa por la aceleración. Pero en este caso, si nosotros queremos buscar la aceleración de un cuerpo, lo que tenemos que hacer es dividir la fuerza para lo que es la masa. Ahora, si queremos saber la masa de un cuerpo, tenemos que dividir la fuerza por la aceleración. Entonces, y ahí tenemos lo que son 3 fórmulas a aplicar. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, cálculo de fuerza. Dice, ¿qué fuerza es necesaria para que un cerdo de 500 libras se mueva con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado? Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos acá a nuestra tablita y ¿qué nos dice? Déjenme cambiar de color. Vamos a ver, siempre aplicamos que sacar los datos del ejercicio, ¿verdad? Siempre acordamos con eso. Entonces, ¿qué datos nos pide? Dice, ¿qué fuerza es necesaria para que un cerdo de 500 libras se mueva con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado? Entonces, nos está pidiendo que tenemos que calcular la fuerza, ¿verdad? Entonces, fuerza es lo que no tenemos, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Un cerdo de 500 libras. ¿Qué son esas 500 libras? A ver. Lo que pesa, ¿qué? El peso, el peso. ¿Será el Peso. peso? La masa. Es la masa, recordemos, tratemos de quitarnos eso, es la masa. Yo sé que nosotros trabajamos cuando decimos peso, nos referimos a libras, a kilogramos, pero ya vimos que básicamente no está bien dicho la palabra correcta es masa, ¿verdad? Entonces, la masa de ese cerdito nos dice que es de ¿cuánto? De 500 libras. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ese cerdito es 500 libras, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Se mueve con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la aceleración que tiene ese cerdito es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. No tenemos nada más. Entonces, recordando la fórmula para calcular fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es nuestra fórmula. Ahora les dejo que miren los datos que tenemos y me indiquen qué es lo que procede. Si está bien, podemos continuar o qué hay que hacer. A ver, analicemos eso. A ver, me dice. multiplicar. Hay que Hay que multiplicar. multiplicar para tener la forma. Ya, entonces podemos hacer directamente, podemos reemplazar. A ver. Recuerden que la fuerza está dada en newtons, ¿verdad? Y los newtons, ¿qué unidades tienen? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son las unidades de newton?
kilogramos. Ya, ¿qué más? Y, no es metros sobre Libras. segundos al cuadrado. Muy bien. Las unidades con las que se expresan el newton es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, miremos bien los datos. A ver. Observemos los datos. Tenemos fuerza que no tenemos, pero sabemos la fórmula. La masa nos está dando en 500 libras. 500 libras. Aceleración 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué es lo que falla ahí? Que no nos permite continuar el ejercicio. La masa. Ya. ¿Qué pasa con la masa? Debe estar que en es libre. kilogramos. Ajá, Debe que estar debe en estar en kilogramos. Debe estar en kilogramos. Recuerden ayer, si me pusieron atención, que yo les dije que cuando estamos trabajando en esto de las fórmulas, las unidades son muy importantes. Tenemos que ver que todas las unidades sean las mismas y las que corresponden. En este caso, si en Newton nos dice que tenemos que trabajar con kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, obviamente si nos dan otras unidades, lo primero que tenemos que hacer es transformar esas unidades a la unidad que me pide. En este caso, voy a trabajar con esto porque yo no puedo continuar mi ejemplo o mi problema resolviéndolo porque me está dando en libras. Y yo no puedo trabajar en libras porque en libras no me va a dar Newton, que es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que estas 500 libras transformarlas en kilogramos. Pregunto yo, en matemáticas, ¿ya han visto conversiones de unidades? Eso se en matemáticas. Y eso se enseña en quinto o sexto grado. Pregunto yo, antes de continuar. Mami, yo no me acuerdo de eso. ¿Han visto las conversiones de unidades? Yo les digo porque yo he dado en cuarto grado, he dado en quinto grado y eso sí se enseña en matemáticas, que son las conversiones de unidades cuando utilizamos la escalerita que de metros a decímetros a centímetros. Sí, de eso sí me acuerdo. Ya, eso se llama conversiones de... Ya, eso se llama conversiones de unidad. Entonces, sí hemos visto que no nos acordamos es muy diferente. Porque si me dicen, yo nunca he visto eso, entonces yo le voy a preguntar a la Miss que les dio el año o el anteaño pasado y les pregunto, ellos me dijeron que no les ha dado eso. Entonces, ¿quién queda mal ahí? La Miss, ¿verdad? Entonces, digamos, no nos acordamos, ¿ya? Porque sí, ya han de haber visto esto, porque yo sí he dado clase con los niñitos. Entonces vamos a recordar, ya, vamos a recordar, aquí no pasa nada, vamos a recordar, para eso estamos, para recordar, ya. Entonces tenemos que transformar esas 500 libras a kilogramos. ¿Cómo yo los hago? Prácticamente yo utilizo esta manera. Yo tengo que irme, ¿verdad? A mis tablitas de conversión, que si ustedes buscan en internet tablitas de conversiones de unidades, les va a aparecer toditas las unidades, ¿verdad? Y entonces yo voy a darme cuenta que 1 kilogramo, ¿verdad? Va a ser igual a 2.2 libras. Este es mi factor de conversión. Yo voy a saber que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras, ¿verdad? Entonces, yo kilogramo es lo que no tengo, pero yo sé que mi cerdito tiene 500 libras, ¿verdad? Entonces yo aquí es este valor que no tengo. ¿Qué es lo que yo hago? Ya sabiendo cuánto equivale 1 kilogramo en libras, yo procedo a realizar la conversión. Entonces, yo trabajo con el valor que me da el ejercicio, que es 500 libras, ¿verdad? Y pongo por, hago una rayita de fracción, está chueca. Ya, hago una rayita de fracción y ahí utilizo el valor de conversión, que este valor de conversión, como yo les digo, está en todas las tablitas que si ustedes ponen en internet, ustedes ponen tabla de conversión de unidades, ¿verdad?
Ahí les aparece toditas las tablas habidas y por haber y las unidades habidas y por haber. Si se dan cuenta, aquí está kilogramo, metro, litro. Ahí ustedes buscan y les aparecen toditas las unidades que hay habidas y por haber. Y ahí están básicamente este valor, lo que corresponde a la masa, está lo que es libras, toneladas, onzas, etcétera. Entonces, ahí me dice que 1 kilogramo va a tener 2.2 libras. Con ese valor yo trabajo aquí. Y como lo que yo quiero eliminar son las libras y me quiero quedar en kilogramos, recuerden que las unidades opuestas son las que se van. Entonces yo pongo arriba, pongo 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. ¿Qué hago? Elimino las libras, ¿verdad? Porque están, como yo les digo, están opuestas y la respuesta me va a quedar en kilogramos. Todo lo que está aquí arriba se multiplica y todo lo que está abajo se multiplica. Y aquí recordando que hay aquí 1. Aquí se sobreentiende que hay 1. Entonces yo multiplico 500 por 1 me va a dar 500. 500 kilogramos. Hago mi rayita de fracción y tengo 2,2 por 1, 2,2. Nada más, ¿por qué? Porque las libras ya se me fueron. ¿Y qué es lo que me queda aquí? Una división. Y procedo a dividir 500 dividido para 2.2. ¿Cuánto le sale? A ver. 227,2 227,2 ¿qué? kilogramos. Ajá, kilogramos. Muy bien. Ya. Entonces, ya hicimos nuestro primer paso, convertir esas 500 libras en kilogramos. Entonces, ese cerdito va a tener 200, ¿cuánto? 22, creo que me dijeron. Sí. Ya. ¿Por qué puse 27? No, 227,2, así es. 227,2 kilogramos. Muy bien, entonces ya hicimos nuestro primer paso y ahora sí ya trabajamos con las unidades que son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ese fue nuestro primer paso, convertir esos valores, transformar ese valor de libras, las pasé a kilogramos. Antes de continuar, esta parte que está aquí de conversiones, ¿sí la entendimos o no la entendimos? Yo no entendí muy bien. Ya, ok, no se preocupe. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Terminamos de hacer esto de aquí y yo sé que ya no tengo mucho tiempo. La siguiente clase, lunes y martes, nos vamos a dedicar a recordar esto de conversiones de unidades y hacer más ejercicios, ya para que les quede un poco más claro, porque esto de conversión de unidades sí los van a ocupar más adelante, tanto en matemáticas, si van a bachillerato, en bachillerato, todo eso, ¿ya? Dígame. Eso parece con matemáticas, eso. Claro, es que ¿cómo les explico? Ciencias naturales, de ciencias naturales se salen varias asignaturas. De O esas sea, se forman. asignaturas, esas asignaturas son la biología, la anatomía, la física y la química. Y la física y la química son primas hermanas de las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay casos en donde utilizamos estos problemas, que en este caso estamos viendo leyes físicas. Ya, estas leyes físicas necesitan fórmulas y para poder resolver estos problemas utilizamos esas fórmulas. Y obviamente las fórmulas utilizamos esto, como yo les decía, lo que utilizamos la básico en la matemática, que son las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y yo les digo, ustedes me van a decir, Miss, ¿por qué me enseña eso? Estamos en ciencias naturales, ¿por qué? Yo no tengo nada. Revisen el libro y se van a dar cuenta que efectivamente estamos por este capítulo, lo que es la fuerza, que básicamente las leyes de Newton, que es algo físico, se ve en el área de ciencias naturales. Es algo que nosotros trabajamos
en día a día y que quizás, como yo les digo, no tenemos en cuenta, pero que sí se utiliza mucho. En este caso nos dice qué fuerza va a aplicar a este cerdito. La fuerza que necesita este cerdito que tiene una masa va a tener una aceleración, ¿no? La falta es la fuerza que necesita este señor para, perdón, este cerdito, este animal para poder moverse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Por eso yo les digo, yo sé que esto parece matemáticas, pero no es matemáticas. Sí es prima hermana por ahí de las matemáticas, pero no lo es. Por eso les digo, esto que está aquí de conversiones de unidades, ya lo tenieron que haber visto en matemáticas. Y si no nos recordamos, la siguiente clase vamos a seguir trabajando, porque por ahí, la compañera me dijo que no se acuerda. Y me imagino que la mayoría no recuerda esto de aquí, que es conversiones de unidades, ¿sí o no? A ver. ¿O sí se acuerdan? Todos. Sí. ¿Sí se acuerdan cómo se hace eso? ¿O no? A ver, seamos sinceros. Pregunta, a ver, aquí estamos para... Ya, ahí la compañera dijo que ella no. Yo no, Miss. De mi parte tampoco, Miss. Por eso les digo, no se preocupen. Y la siguiente clase vamos a recordar todo esto, ya para poder aplicar a los ejercicios que se nos vienen, ¿ya? Entonces, ya una vez sacado lo que es la conversión de ejercicio, ¿verdad? La transformación de libras a kilogramos, ya tenemos nuestro valor. Ahora sí, simplemente lo que hacemos es reemplazar esas unidades. Vamos a coger otro colorcito. Y decimos, fuerza es igual a la masa, que es 227.2 kilos, por la aceleración, que es 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo que hacemos es multiplicar esos valores, 227.2 por 3. ¿Cuánto le sale? 681,6. 681,6, ¿verdad? Newton. Entonces, ahí tenemos que la fuerza que necesita aplicar ese cerdito es de 681,6 Newton o kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, que básicamente es Newton. Entonces, eso es lo que necesita este cerdito para poder correr. Entonces, acá tenemos otro, ya, pero aquí ya nos pide la aceleración. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula de aceleración, que es igual a fuerza dividido para lo que es la masa. Nos dice, un boxeador que compite en peso welter y tiene un peso de 667 kilos, tiene una fuerza de pegada promedio de 3,427 newtons. ¿Cuál es la aceleración de cada golpe? ¿Verdad? Entonces, ahora nos va a pedir cuál es la aceleración de cada golpe que da. Nosotros al momento, en este caso, de ver un boxeador que utiliza lo que es golpe, es puño, esto está ejerciendo, él ejerce una determinada fuerza. Y esta fuerza, dependiendo de la masa de la persona, ¿verdad? Es que va a ir con una aceleración. Y ahí es cuando vemos los que son fanáticos de la lucha libre o del boxeo, se pueden dar cuenta que hay boxeadores que quizás sean todos musculosos, hay otros que son más delgados y se van a dar cuenta que el que tiene más músculos, sus movimientos van a ser más lentos del que es más delgado, ¿verdad? Entonces ahí vemos el porqué de esto, es por la aceleración que tiene. Mientras menor sea la masa, ¿verdad? Va a haber más aceleración. La fuerza puede ser la misma, la fuerza con la que aplique el puño en este caso, pero si esa masa es menos, obviamente la aceleración, o sea, la rapidez con la que va a golpear va a ser mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto de aquí de la aceleración. Entonces, tenemos los datos.
¿Qué nos dice? Nos dice el boxeador tiene peso, en este caso es la masa, de 67 kilos. Y una fuerza de 3,427. 3,427 newton. ¿Cuál es su aceleración? Entonces tenemos la aceleración que no tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos, pero sabemos que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido para la masa. En este caso, nosotros tenemos las unidades que es, no necesitamos hacer ninguna conversión. Tenemos kilogramos y aquí sabemos que newton es igual a kilogramos a metros sobre segundos al cuadrado. Ya, entonces no necesitamos hacer nada más. Simplemente lo que hacemos es reemplazar las unidades. Y decimos, aceleración va a ser igual a la fuerza. 3,427 newton. Dividido para la masa que es 67 kilogramos. ¿Ahí cuántos nos queda? A ver, hagamos eso. 3,427 dividido para 67. ¿Cómo dijo Miss? 3,427 dividido para 67. Da igual a 0. 0,05. 0,0. 0,0. 0,0. 5. 5. Ya. Metros sobre segundos segundos al cuadrado. al cuadrado. Muy bien, ¿verdad? Entonces, esa es la aceleración de cada golpe. Va a ser de 0,05 metros sobre segundos al cuadrado. Esa va a ser la aceleración que va a tener cada golpe que va a dar el boxeador, ¿verdad? Entonces, ahí ya determinamos lo que es el valor de aceleración. Ya. Y por último tenemos ahora el cálculo de la masa. Ya vimos cómo calcular fuerza, luego cómo calcular aceleración y ahora vamos a ver cómo calcular la masa. Dice, se logra imprimir una aceleración de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto, aplicando una fuerza de 80 newton. ¿Cuál es la masa del objeto? O sea, nos da la aceleración, nos da la fuerza, pero no nos dice cuál es la masa del objeto. Entonces, asimismo, sacamos los datos. Y tenemos que la aceleración es de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿va? Y tenemos 80 newtons. La fuerza Miss, ¿y para masa se multiplica o se divide? se divide. A ver, la fórmula para calcular masa es igual a la fuerza dividida para la aceleración. Y ahí les dejé la fórmula. Y la masa es lo que no tenemos, ¿verdad? Igual, asimismo vemos que las unidades son las que son. Metros sobre segundos al cuadrado, 80 newton, que es básicamente, ya sabemos cuáles son las unidades. Entonces no tenemos que hacer nada de conversiones, simplemente lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Tenemos que la fuerza es de 80 newton y la aceleración va a ser de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. La masa va a ser en total, ¿cuál sería? Es la división de 80 para 0,5. O sea, dividimos 80 dividido para 0,5 y nos va a dar ¿cuánto? 160. Yo lo dividí y me dio 160.
160, muy bien. 160, ¿qué? Sí, ¿En así qué es. quedaría la unidad? Newtons. Newton. No, kilogramos, porque Kilogramos, muy bien, kilogramos. Si se dan cuenta que ya cuando sabemos las unidades con las que está trabajando cada factor, ¿verdad? No necesitamos hacer esto de aquí que es, ya sabe que Newton es igual a kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces yo por eso tengo que eliminar esto y me queda kilogramos. Ya no necesitamos hacer eso, simplemente lo que hacemos es que la dejamos en kilogramos. Entonces, la masa de ese objeto en total era de 160 kilogramos, ¿verdad? Entonces, la fuerza que se aplicó fueron de 80 newton y tuvo una aceleración de 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, chicos, hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, inquietud o sugerencia. No, Miss. Ya tomé la captura. No, Miss. Ya, entonces, como yo les digo, para poder reforzar un poquito más y trabajar en lo que son resolución de problemas, conversiones de unidades para recordar y trabajar un poquito esos cerebritos, las siguientes dos clases de lunes y martes vamos a estar resolviendo lo que son ejercicios y conversiones de unidades. Así que vengan preparados, ¿ya? Para poder seguir trabajando. Entonces, por hoy terminamos con lo que es esto de aquí, ¿ya? Déjenme tomar lo que es la capture de aquí. Primero esta de aquí, ya. Déjenme